Mi nombre es Álvaro Barbosa Escobar, gestor de capacitación de la Escuela Judicial, y hoy vamos a dar inicio con la conferencia denominada Ley de Protección de la Vida Silvestre, Análisis en Materia Contravencional. Le brindo un cordial saludo al licenciado José Pablo González, quien hoy nos acompaña como expositor. Bienvenido, licenciado. Voy a proceder a presentarle ante el público que hoy presente. El licenciado José Pablo González Montero es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, máster en Derecho Internacional Ambiental por la George Washington University en Washington, D.C., labora en el Poder Judicial desde hace 35 años, creó la Fiscalía Ambiental hace 30 años. Actualmente es fiscal adjunto de la Fiscalía General de la República y dirige la Fiscalía Ambiental. Facilitó la creación de la Fiscalía Ambiental de Nicaragua y la redacción de las políticas de persecución penal ambiental de Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana. Fue profesor en la Maestría de Legislación Ambiental de la Universidad de la Cooperación Internacional UCI. Publicó además el Manual de Delitos Ambientales con la Escuela Judicial de Costa Rica y es redactor y gestor de otras 22 publicaciones que incluyen manuales de investigación, acusación y juzgamiento de los delitos ambientales para 6 países, así como compendios de legislación ambiental para 5 países y un compendio regional de jurisprudencia ambiental. Ha sido consultor para distintos organismos internacionales y conferencista en foros nacionales e internacionales en América, Europa, Asia y África. Licenciado José Pablo, es un gusto tenerlo presente a un expositor de tan renombrado nombre. Estamos a punto de dar inicio. Únicamente antes de darle el arranque inicial, consultarle si las preguntas las hacemos durante la exposición o si las hacemos al final de la ponencia, pues para nosotros tomar nota en ese aspecto. Muchas gracias, Álvaro, por esa presentación. Me encantaría que pudieran interrumpirme, de manera que cuando haya alguna pregunta o haya alguna mano, usted me avise, porque yo voy a estar viendo la presentación. Entonces me Perfecto. interrumpe y yo feliz de promover la participación. Me gustaría también saber si están de acuerdo en que yo también les lance preguntas, ¿verdad? Porque me gustaría hacer tal vez un pequeño ejercicio o algunas preguntillas, mandarles por ahí, a ver si se Claro, de puede. nuestra parte no hay ningún inconveniente, entonces podemos proceder de esta forma. Las personas que tengan alguna duda conforme se va desarrollando pueden levantar su mano presionando el botón del centro de sus pantallas en la parte superior, que es una manita levantada que dice participar. Entonces la persona toca el botón, se le levanta la mano y nosotros procedemos, en este caso yo o mi compañero Fausto Cubero, que también nos va a estar colaborando, em, le procedería a dar la palabra o a interrumpirle en algún momento de que haya un espacio. También las personas participantes pueden escribir sus consultas en el chat si no tuvieran acceso al micrófono. Pueden escribirlas en el chat de esta reunión y con mucho gusto nosotros procederíamos a, en esos espacios, proceder a leer la pregunta, leer el comentario y poderlas ir atendiendo de esa forma. Un último anuncio, mencionarles que la conferencia está siendo grabada, la vamos a editar y posteriormente subir al canal de YouTube de la Escuela Judicial para que todos y todas también puedan tener acceso de forma posterior a esta conferencia. Entonces, adelante, licenciado José Pablo. Bueno, realmente más que un placer, es toda una emoción estar compartiendo porque hace mucho tiempo queríamos o quería tener un acercamiento con, con, con los jueces contravencionales, ¿verdad? Y con el personal que ve esta materia en la vía contravencional
porque sabemos que es muy importante para ustedes conocer un poco del tema. Y tal vez estén esperando una charla muy técnico-jurídica, pero en realidad ya yo estoy un poquillo aburrido, como ustedes entenderán, de 30 años de estar viendo la parte jurídica, y entonces he hecho una presentación un poquito más lúdica que incluya también aspectos de motivación, concienciación y aspectos de biología, ¿verdad? Para eso ya les voy a decir las herramientas que vamos a usar. Y como les repito, cualquier momento me interrumpen. Realmente es muy emocionante tener esta oportunidad de compartir lo poco que uno sabe o lo mucha experiencia pues que hemos adquirido, pero bueno, este es un tema en el que se aprende todos los días y nunca se para de aprender. Vamos a ver un poco lo que es las leyes políticas. Eh, vamos a dar un poquito, vamos a aprovechar el hecho de que el ambiente está interconectado. O sea, de que queremos hablar de la ley de conservación de vida silvestre, pero ello está inmerso, la vida silvestre, dentro de ecosistemas. Entonces no podemos dejar de hablar de otro montón de leyes: forestal, ley de pesca y acuicultura, ley de tortugas marinas, ley de código de minería, zona marítimo terrestre, etcétera, etcétera. Muy rápidamente, pues para concentrarnos en los delitos y contravenciones de esta ley de vida silvestre, pero que sepan que todo está conectado, que existe lo que llamamos una interdependencia entre todos los recursos ambientales, una simbiosis que de nada nos sirve proteger los especímenes de vida silvestre si no protegemos sus ecosistemas, su hábitat, porque entonces el resultado va a ser el mismo. Podemos evitar en algún momento frenar la caza, difícilmente. Frenar el comercio, jamás, porque bueno, es uno de los, como ustedes saben, se pelea el tercer lugar entre los comercios más lucrativos del mundo, ¿verdad? Junto con el tráfico de drogas, junto con el tráfico de personas, tráfico de armas. Ahí están peleándose los primeros lugares. Para que vean la cantidad de millones que se mueven con la vida silvestre. Entonces, bueno, podemos tratar de frenar, pero si no protegemos los ecosistemas, los hábitats de estos animales o de estas plantas, pues de nada nos va a servir. Entonces, por eso es que vamos a intercambiar temas de concientización con temas jurídicos. Y vamos a hablar de la generalidad de la ley, y los delitos y contravenciones serán lo último. Vamos a ver cómo hago yo. Bueno. Vean ustedes, este cuadrito tiene 200, o más bien, hemos contado 205 delitos ambientales en 83 artículos de aproximadamente 13 o 14 leyes, ¿verdad? Que son estas que ven acá. Algunos más complejos, otros con más leyes o más delitos que otros con poquitos delitos. Por ejemplo, la ley de pesca y acuicultura tiene como 50 delitos, ¿verdad? Entonces, esto complica muchísimo el tratamiento de la materia penal ambiental y contravencional ambiental. Varias de estas leyes tienen contravenciones, pero hemos presentado un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para reducir estos 205 delitos a 7 artículos que concentrarían todo el tema, por lo menos penal ambiental. Eso lo hicimos hace 2 o 3 administraciones, así que no tenemos mucha esperanza de que lo conozcan, pero bueno, vamos a seguirlo intentando. También el tema de las políticas de persecución, es importante que sepan que existen y que es un documento bastante grande, bastante importante, que a ustedes les puede servir de fuente de estudio, de inspiración para los casos que lleven. Este último que se ve a la derecha es las nuevas políticas
que es la circular 01 PP 2020, que pueden bajar del sitio web del Ministerio Público y tenerlo para que lo estén consultando, porque es muy robusto, tiene una, digamos, posición oficial de todos los delitos o los más importantes, la mayoría. Es vinculante, o sea, de aplicación obligatoria para todos los que apliquen leyes ambientales, excepto jueces, ¿verdad? O sea, para el Ministerio Público, para el OIJ y para todas las policías que investigan delitos ambientales, esto es de aplicación obligatoria porque pretende uniformar la aplicación de las leyes ambientales en todo el país y a la vez promover transparencia y responsabilidad de los funcionarios. Seguimos adelante, si hay preguntas me avisan. Se Por nos ha ejemplo, encendido un micrófono. Si no, vamos a proceder a silenciarlo si no hay apagarlo, ninguna consulta. Sí, señor. claro. Si se apaga el mío, me avisan también. Tiene que Pues, encenderlo, José Pablo, ya el suyo. Ya lo encendí. listo. Gracias. Ok, perfecto. Un ejemplo de cómo son las políticas. Las políticas son de interpretación de los delitos, pero también de temas de aplicación y temas procedimentales. Uno de los ejemplos más interesantes es este. Las políticas insisten en atribuir las responsabilidades a los órganos que las tienen por ley y que dejen de pasarnos la factura al Ministerio Público y al Poder Judicial de todos los problemas del país, ¿verdad? Que es lo que tienden a hacer los órganos del Estado que no asumen su responsabilidad. Entonces, quieren, por ejemplo, evitan girar las órdenes respectivas para que los daños ambientales se detengan, para que las cosas vuelvan al estado que se encontraban antes de la contravención o el delito, y los pasan a nosotros para que seamos nosotros los que pidamos a los jueces estas medidas restaurativas o cautelares u órdenes. En términos muy amplios, son órdenes. Pero en realidad la primera obligación está en el campo, en el momento en que los funcionarios descubren los hechos delictivos o las contravenciones. Y tienen la obligación de ordenar. Entonces, ¿cuál sería la forma de hacerlo? Bueno, ahí lo establecemos para que, como ustedes saben, eh, para que una orden provoque o produzca o nos permita acusar una desobediencia a la autoridad, ¿qué requisitos debería tener? ¿Alguien que quisiera responder a esta pregunta? Son 5 aparentemente, con que me digan unos cuantos. ¿Qué requisitos tienen que tener las órdenes administrativas o judiciales para que, si son incumplidas, provoquen o nos permitan acusar el delito de desobediencia a la autoridad? ¿Alguien? Porque si no me dicen, yo voy a empezar a preguntar. A ver, ¿cómo hago yo para bajar? Anterior, última dispositiva. Para hacer más pequeño esto, no sé. Bueno, ahí está. Si no hay nadie, veo que hay mucha gente, pero nadie me contesta. Sí, Tanto doña Yulisa Bermúdez Calderón como doña Catherine López Castro, que es necesario notificar personalmente muy persona bien, llamada a cumplir la orden. excelente. Ok, entonces estas órdenes que son de hacer o no hacer,
que pueden ser orales y que muchas veces hay que darlas en el momento, ¿verdad? Deténgase, pare, haga, no haga, limpie, quite, ponga, derribe, no se levante, lo que sea, ¿verdad? Que los funcionarios, todos los funcionarios pueden girar en cumplimiento de sus funciones, ¿verdad? A las personas involucradas en delitos o contravenciones deben ser claras, concretas y realizables, ¿verdad? O sea, no podemos ordenar cosas imposibles. Deben ser dirigidas a una persona física que tenga la posibilidad de cumplirla, nunca a personas jurídicas. Deben ser notificadas personalmente, que es lo que contestan las compañeras, lo cual se les agradece mucho. Si la orden es oral, basta con consignarlo en un acta que firma o no firma la persona, no hace falta. Basta con que el funcionario diga o acredite que lo notificó personalmente porque tiene fe pública. El cuarto requisito sería que se le dé un plazo de cumplimiento o que se indique que es de cumplimiento inmediato, debe paralizar en este momento, ¿verdad? Y el último requisito es que tenga una advertencia de que si no cumple en ese plazo, comete el delito de desobediencia a la autoridad. Eso es todo, no es nada complicado, pero es importante que ustedes lo sepan porque ustedes giran órdenes constantemente también o deberían hacerlo. Estas políticas también tienen una serie de protocolos como este de coordinación para los casos de ley de pesca y acuicultura, que construimos entre todas las instituciones que trabajan con este tema, que es un lenguaje completamente nuevo, por lo que hicimos un protocolo muy interesante. Creo que me huele a quemado, espero que no sea mi casa, no. Otra guía es otro de los instrumentos de las políticas, es la guía de investigación que hicimos con el MINAE y SINAC y que está con el OIJ, perdón, y Ministerio de Seguridad Pública, que está hecho con escenarios donde establecemos cuáles son los actos o pruebas indispensables para cada escenario, que es, perdón, esto también les puede servir a ustedes. También tenemos un protocolo de pericias forenses que hicimos con ciencias forenses y que se oficializan estas políticas y que es muy importante para hacer eficiente el uso de recursos limitados, porque las pericias son muy caras y necesitamos que se hagan las que son necesarias y no se hagan las que no son necesarias. Por ejemplo, las más importantes son las pericias de sustancias peligrosas para casos de contaminaciones, que ahora vamos a ver un poco, las pericias del reglamento de vertido y reuso de aguas residuales, que son para la industria y agroindustria que tiene permiso para contaminar. Es la industria que tiene sistemas de tratamiento que funcionan adecuadamente y que tienen un permiso para lanzar vertidos a un cuerpo de agua sin superar los límites de ese reglamento. Ellos tienen derecho a que se les haga un estudio de laboratorio para ver si superaron o no esos límites. Si no cumplen los requisitos o si el sistema no funciona adecuadamente, no se hace la pericia porque todo lo que lancen va a ser delito, ¿verdad? Todo lo que arrojen en las aguas. Está la pericia de bosque que hace generalmente biología forense para que sepamos si un terreno cumple con los 10 requisitos para hacer un bosque de la ley forestal y podamos saber si existe el delito de cambio de uso del suelo cubierto de bosque. Está la pericia de humedal, que también biología forense nos dice qué terrenos son o no son humedales de acuerdo con una serie de características establecidas del tipo de suelos, si son hidrófilos, las plantas, etc. Y está la pericia planimétrica o topográfica, que son todas las mediciones que hace ingeniería forense para saber si una edificación, una estructura, una desechos, etcétera, una plantación, están invadiendo terrenos del Estado, terrenos en zona marítimo terrestre, áreas de protección del recurso hídrico o áreas silvestres protegidas o cualquier otra área de interés ambiental, ¿verdad? Para saber
que le vamos a pedir a un juez exactamente que se derribe, porque hay veces que las construcciones intersectan parte dentro y parte fuera de estas áreas y tenemos que saber con exactitud qué se va a derribar. Cuando la estructura está claramente dentro, no vamos a hacer pericia planimétrica o topográfica, no vamos a gastar dinero en ello, porque hay certeza de que se está violando la ley y se va a pedir la demolición de todo. Espero que vamos a ver si hay alguna pregunta hasta el momento. Les hablaba de estos conceptos de fragmentación de ecosistemas, de degradación o destrucción por invasiones, etcétera. Todos estos delitos que provocan la degradación de los hábitats de la vida silvestre. Estas son las áreas de protección, perdón, estas son las áreas de conservación, para que no las confundan. No, esto no es lo que se invade, esto es la forma en que el MINAE se dividió todo el país en 11 áreas de conservación para su regulación. Estas sí son las áreas silvestres protegidas y es para que tengan claro el lenguaje. Vean que son todas las áreas que se han declarado en alguna categoría como parque nacional, reservas, refugios, todas las que ustedes pueden ver en esta diapositiva y que están marcadas en el mapa y que es aproximadamente un 25 al 30% del país que está en alguna categoría especial de protección. Para que un terreno sea área silvestre protegida, tiene que estar expropiado o pagado. Los que permanecen en manos privadas podrán ser refugios privados, podrán tener otra categoría, pero no son áreas silvestres protegidas. De nuevo, ¿qué son las áreas de protección hídrica que les mencioné? Son las áreas que sin ser expropiadas, porque esto es una carga por razones de interés público, o sea, pueden pertenecer, pueden estar en manos privadas, pero no se pueden tocar ni la vegetación, ni se puede construir, ni hacer ninguna actividad en los 10 metros a cada lado de las riberas de los ríos, quebradas, arroyos, riachuelos, en terrenos urbanos, 15 metros a cada lado en zona rural, 50 metros a cada lado en terrenos quebrados, que son más del 40% de pendiente, 50 metros alrededor de los lagos y 100 metros de radio alrededor de las nacientes permanentes. Perdón. Entonces, para que tengan claro cuál es la diferencia, porque esto para aplicar la ley de vida silvestre es importante. La ley hace diferencias entre áreas silvestres protegidas, áreas de protección hídricas y esos terrenos privados sometidos al régimen forestal o con PSA, que es pago de servicios ambientales, que la ley les da una protección especial, no solo a la parte forestal, sino a la vida silvestre que se encuentra en estos 3 tipos de terreno, ¿verdad? Igual en la zona marítimo terrestre, que como ustedes saben son 50 metros intocables de zona pública, 150 metros después de esas 50 que son zona restringida, que es donde se dan concesiones, ¿verdad? Eso sí se pueden tocar con concesión, pero todos son del Estado, o sea, 200 metros, y los manglares y los esteros, y las islas, islotes, peñascos, todos esos son zona pública. ¿Qué quiere decir? Que también son bienes de dominio público, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Islas, islotes, manglares, esteros. ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Receta? ¿Chiste? ¿Karaoke? Nada. Vean la importancia de todas estas áreas y no es solo por un tema de servir de filtros para que los contaminantes no lleguen a las aguas. También son zonas altamente productivas a nivel mundial de biodiversidad, porque es donde confluyen hidrosfera, litosfera y atmósfera. También, además... Don José Pablo, tenemos una mano levantada.
Ok, ya le voy a dar la mano para terminar la idea. Protegen la vida humana porque son zonas, ya sea de tsunami o en los ríos, zonas de inundación histórica, ¿verdad? Y como por si fuera poco, están dedicadas al disfrute de la población en caso de la zona marítima. Adelante. Gracias por la pregunta. ¿Cómo está, licenciado? Bien, ¿cómo le va? ¿Quién Todo habla? bien. Alejandro Lille, de la Defensa Pública. Qué gusto, Alejandro. Licenciado, ¿cómo es que se me olvidó un término que es cuando el agua del mar sube por la desembocadura del río y eso también es zona marítima, pero se me olvidó el término, La ría. Es la la ría. ría Esa y, era la y pregunta. Gracias. y llega hasta donde termina la influencia de la marea, ¿verdad? Y eso quiere decir que a los lados sigue siendo zona marítimo terrestre, o sea, 50 metros. Y acuérdese que también donde llegue el manglar y donde llegue el estero, después de eso se cuentan otros 150 metros de zona restringida, ¿verdad? Pero sí, el concepto que andas buscando es el de ría y está dentro de la ley de la zona marítimo terrestre protegido. Muchas gracias, Alejandro, por tu pregunta. Seguimos adelante, vean otro montón de efectos de los delitos en estas áreas importantes de protección, ¿verdad? La pérdida de biodiversidad en general, modificación de microclimas, la emisión de gases, porque todas estas áreas almacenan CO2, o sea, dióxido de carbono, que es el principal gas de efecto invernadero que provoca el calentamiento global, ¿verdad? No solo los árboles, la vegetación, sino también las aguas. Otros efectos es que al sobreexplotar las aguas en estas zonas, los acuíferos se salinizan y ya dejan de servir. El impacto ante riesgo, bueno, ya lo vimos un poco. Y descarga de efluentes con virulencias, bacterias de camarones, antibióticos y otras sustancias. Bueno, es un desastre ecológico si no sabemos manejar nuestros recursos de manera sostenible y de manera que protejan no solo los hábitats y la vida silvestre, sino a nosotros mismos, porque nosotros somos los que al final nos vamos a ver afectados, contaminados, enfermos, etcétera, ¿verdad? Seguimos adelante con bienes de dominio público. Ya vi que no va a funcionar lo de las preguntas, a menos que tome a cada persona y les haga preguntas individuales, ¿verdad? Y no puedo como ver la lista. Vamos a ver tal vez. Ah, ahora sí la estoy viendo. Sí les puedo hacer preguntas. Entonces, Mariana Vargas, ¿el agua es de dominio público? ¿Es de dominio privado o existen aguas de dominio público y de dominio privado? O sea, ¿marcaría usted una X o dos X? Le damos la palabra a doña Mariana Vargas Coto para que pueda contestar esta consulta. Ok, si Mariana no está, tal vez Marcela, que es invitada, y si tiene acceso a, a micrófono, me pueda contestar esa pregunta. ¿Las aguas son de dominio público, de dominio privado o pueden ser de ambas? Doña Mariana nos indicó en el chat que no tiene acceso al micrófono. Ok, parece que Marcela tampoco. Qué vacilón. Joana Patricia Arce tiene acceso. Yo sabía que esto se nos iba a complicar. Sí. Cristian Licenciada Zamora. Johannas, sí. Licenciado Cristian Zamora, si puede encender su micrófono y contestar esta consulta que hace el expositor. Sí. Y es que, ¿sabe pues qué es importante, Álvaro? Porque
es importante saber si hay algún aprovechamiento o si estos cursos sirven de algo, ¿verdad? Claro, claro. En el chat es curioso. Bueno, doña Mariana, a quien usted consultó hace unos instantes, considera que ambos. Crystal Ya, Dixon también considera que ambos. Johanna Patricia también dice, bueno, que está desde el éxito. celular. Y Angie Rodríguez dice que puede batear, que considera ambas. Muy bien. No, vieras que Por no, otra todas parte, las tenemos aguas, un comentario de don Omar Fernando Retana que dice que son de dominio público. Las aguas nada más, eh, así que se dan en concesión. Ok, que son de dominio público, igual en ese sentido, muy bien, Lucrecia Omar, Aguilar. excelentes. Todas las aguas, todas son de dominio público, ¿verdad? Y por ende, requieren una concesión de la Dirección de Aguas del MINAE, ¿verdad? Para poder ser utilizadas. No existen en este país aguas privadas. No sé si quisieran los que quieran participar, eh, hablar de las áreas de protección hídrica que mencioné ahora, si igualmente son de dominio público, privado o ambas. Igual con los cauces de los ríos. Ay, ya me pasé ya les di la Ya respuesta, brindó pero no las importa. respuestas. La zona marítimo terrestre, y si me contestan que lo más importante aquí, la flora y la fauna, si son de interés, perdón, de dominio público, porque no nos va a dar chance de verlos todos, ¿verdad? Porque ya vimos que es un proceso un poquito lento, pero si me ayudan por lo menos con esas y los recursos minerales, si alguien se atreve. Nadie tiene micrófonos, ¿verdad? Qué torta. Doña Melissa Durán nos indica dominio público, igual. Me ¿Qué parece que cosa? se está refiriendo a zona marítimo terrestre. Y doña Evelyn Solano nos indica la flora es de interés público y la fauna de dominio, y no Éxito. concretó la idea. Doña Lucrecia No, pero nos está muy bien. indica, considero que al igual que las aguas. Doña Catherine López, considero que todos los recursos son de dominio público. Y doña Lucrecia se refería a los minerales. ¿Qué dice Lucrecia? ¿Que son de dominio o que son? Que al igual que las aguas, los Ah, minerales ok. son de dominio público. Bueno, se Doña les agradece Yasmín muchísimo. considera Ajá. que, perdón, que flora y fauna público al igual que los minerales, sí. Ok, se les agradece muchísimo. Vamos a avanzar un poquito y les voy a ir dando las respuestas con la próxima, espérate para bajar esto, con la próxima filmina, donde van a ver las X para que, ahí está. Entonces, el agua solo dominio público. Las áreas de protección que vimos pueden estar en áreas en manos públicas como en manos privadas, ¿verdad? Igual tiene que respetarse. El aire solo dominio público. Espacio aéreo también. Los cauces de los ríos, todos de dominio público. La zona marítimo terrestre no, por lo que llamamos el chorizo de Oduber de los 70s, que dictó una ley inconstitucional para permitir inscribir terrenos en la zona marítimo terrestre, y por eso existen hoy algunos terrenos de dominio privado, pero no incluyeron los 50 metros de zona pública, solo los 150 metros de zona restringida. Eh, Esa ley obviamente se declaró inconstitucional rápidamente, pero se mantuvieron esos derechos de propiedad. La plataforma continental, zona pública, zona dominio público. La capa fértil o capa vegetal, o sea, donde están nuestras casas y todo, es de dominio privado. Obviamente,
Si está en terrenos del Estado, será de dominio público. Patrimonio arqueológico también. Las islas, ya vimos, dominio público. Patrimonio histórico arquitectónico puede ser dominio público privado. La flora continental, muy bien, muy bien. La intervención de la compañera que es de interés público. Y puede ser también, por ende, puede ser de dominio privado. Solo si está en terrenos del Estado va a ser de dominio público. La fauna continental, o sea, toda la fauna silvestre va a ser de dominio público. No existe fauna silvestre que pueda ser de dominio privado. Igual aquí las cuencas, eso no, es una trampa. Las aguas ya vimos que todos los recursos minerales, todos, ¿verdad? O sea, después de la capa fértil hacia abajo, lo que es el manto de roca y todos los minerales son de dominio público. Los humedales pueden estar en manos públicas o privadas. Los terrenos con pago de servicios ambientales son necesariamente privados. Los bosques sometidos al régimen forestal necesariamente privados. Esteros y manglares necesariamente públicos. Áreas silvestres protegidas públicas, bosques públicos o privados. La flora marina, de nuevo, igual que la flora terrestre. Y los recursos genéticos de dominio público. Don José Pablo, Vamos avanzando. Sí. tenemos en el chat una participación del licenciado Omar Bretana, Adelante. que nos dice al respecto de lo que usted indica, y las áreas del título de la corona española que quedaron como rezago, le hace el comentario. Híjole, híjole. De ahí, aparentemente, si usted posee uno de esos títulos, ¿verdad? Podría alegar propiedad, ¿verdad? Cosa que yo, la verdad, nunca he visto en mi vida, pero probablemente usted haya visto alguno, ¿verdad? En cuyo caso, pues claro que hay una forma de demostrar y eso se haría ante la Procuraduría General de la República, ¿verdad? La demostración. Aló. No sé quién es, pero voy a quitar el volumen. Mis disculpas. Bien, bueno, entramos ya a ver un poco lo que es rápidamente la Ley de Conservación de la Vida Silvestre y vemos cuál es el ámbito de aplicación territorial, ¿verdad? Que se ha ampliado realmente mucho al territorio continental, insular, islas, mar territorial, aguas interiores, que son todas las que están desde la línea de base del mar territorial hacia el continente, ¿verdad? Hacia el país, zona económica exclusiva, que son los 200 metros después de la pleamar ordinaria, ¿verdad? Y las aguas jurisdiccionales en general, que son otras zonas pero con los 200 metros de zona económica exclusiva es más que suficiente. Se aplica a organismos que viven en condiciones naturales temporales o permanentes en el país, ¿verdad? Que no requieren el cuidado del ser humano para su supervivencia. Los organismos cultivados o criados y nacidos en cautiverio provenientes de especímenes silvestres, sus partes, productos y derivados. Y los organismos exóticos declarados como silvestres por su país de origen. O sea que si tenemos aquí una especie exótica, pero ese país de origen no lo clasifica como silvestre, tampoco es silvestre en Costa Rica, ¿verdad? Don Marco, le Adelante. interrumpo, tenemos una participación de la licenciada Daniela Vega Rojas, que ella nos dice, bueno, buenas tardes, a mí me interesa saber sobre las zonas protectoras declaradas así, por ley, pero que en el Estado no ha adquirido o no ha comprado. Entonces, sí puede ser explotadas por sus propietarios registrales, que son personas privadas, o qué limitaciones Sí, podrían imponérseles. vean, administrativamente el MINAE pone limitaciones, ¿verdad? Pero eso es peleable y discutible, porque si no se lo han expropiado y pagado, usted puede realizar muchas cosas, ¿verdad? Siempre que esté
dentro de la ley, ¿verdad? No, si hay bosque, pues no puede cambiar el uso, tiene que pedir permiso para talar, no puede cazar, no puede extraer minerales sin concesión, no puede explotar las aguas sin concesión, etcétera, etcétera. Pero todo lo demás lo podría hacer, ¿verdad? Lo que pasa es que el MINAE trata de declarar terrenos privados como si fueran áreas silvestres protegidas. Llámese zona protectora, refugio de vida silvestre, parque nacional, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cualquiera de sus categorías, pero en realidad la ley es muy clara. Solo serán áreas silvestres protegidas los que hayan sido expropiados y pagados, ¿verdad? De manera que esto es un tema a discutir y a pelear sería por los dueños de propiedades a las que se quiera poner otras limitaciones, ¿verdad? Que no sean las ya establecidas y reconocidas jurisprudencial y legalmente como las áreas de protección hídricas y como las otras limitaciones que ya existen, ¿no? Espero haberle contestado su pregunta. Seguimos con a dónde no se aplica la ley de conservación de vida silvestre. El primero es a los pueblos indígenas que aplican esas costumbres, ¿verdad? Ancestrales, pero sin fines de lucro, ¿verdad? Se entiende que ellos siempre están en armonía con la naturaleza, cosa que no siempre es cierta, ¿verdad? Pero parte de su cosmovisión y su cultura es respetar la naturaleza, por eso es que se les ha excluido siempre y cuando ese aprovechamiento de los recursos forestales o de vida silvestre sea sin fines de lucro. Cosa que a veces no sucede, ¿verdad? Porque a veces se les deja a los malecos, por ejemplo, cazar, pescar, incluso tortugas en una época del año en esta laguna, ¿cómo se llama? Ya se me fue. En el norte, pero a veces llegan y intentan venderlos, ¿verdad? O hacen ferias en sus pueblos y venden vida silvestre, cosa que no es compatible con este tema, ¿verdad? Obviamente, si hay un comercio y hay una venta, pues sí se aplicaría esta ley. No se aplica a las especies de interés pesquero o acuícola, y esto es un problema grande por la tardanza y la reticencia que tiene Incopesca para declarar o para publicar estas listas de especies de interés pesquero, e incluso intenciones a veces de meter especies que están protegidas hasta por la Convención CITES, porque son especies o en peligro de extinción o con poblaciones reducidas. Y esto es un problema muy serio, ¿verdad? Que es la definición de cuáles son estas especies y por qué han tenido que echar para atrás al meter incluso algunos tiburones que ya estaban en las listas de apéndice 2 o 3 de CITES, ¿verdad? Que es la Convención para el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre. También se excluye a las especies forestales, viveros, procesos de reforestación, manejo y conservación de bosques y sistemas agroforestales. ¿Por qué se le excluye? Porque ya todo está regulado en la ley forestal. Se excluyen de esta ley el uso y acceso a la información genética y bioquímica de la vida silvestre. Bueno, de todos modos, la información genética ya está declarada de dominio público y está regulada en parte por la ley de biodiversidad, que no tiene delitos, pero que es una ley muy importante. Y se excluyen los individuos de especies exóticas ornamentales por tratarse de especies de compañía, decorativas o domésticas. Bueno, voy a usar ahora una presentación que me prestó y me autorizó a utilizar mi amiga y colaboradora de la Fiscalía, Shirley Ramírez. No sé si la conocen, ella es una bióloga del MINAE y está
en la mayor disposición y con muchas ansias, porque es una mujer muy apasionada de la vida silvestre, de prestarles a ustedes, a la Escuela Judicial y a los jueces contravencionales, otras charlas en que podamos ayudarles y que puedan estar interesados, ¿verdad? Ella es excelente y me ha prestado esta presentación. Véanla. Vamos a hacerla más lúdica porque tiene muchas fotos y para que vayan viendo también la parte biológica de toda esta protección y al mismo tiempo vamos viendo los delitos y las contravenciones. ¿Por qué la conservación? Bueno, ya vimos un poco de que ya no estamos hablando de los animalitos por los animalitos o las flores por las flores. Estamos hablando de nuestra propia supervivencia y la de las generaciones futuras, ¿verdad? Principios del derecho ambiental, principio intra e intergeneracional, ¿verdad? Así como existen muchísimos principios legales, jurisprudenciales, doctrinarios, del derecho internacional, etcétera, que ustedes conocen y que tienen que aplicar, como el principio precautorio, el preventivo, el indubio pro natura, que se deriva del precautorio, el principio quien contamina paga, del que se deriva el principio quien conserva debería ser pagado. Bueno, muchísimos principios muy interesantes, pero este no es la charla, ¿verdad? Pero ¿por qué conservamos, verdad? No es un tema ético, es un tema de calidad de vida de nosotros también y de respeto por la naturaleza que nos rodea. ¿Cuáles son las principales causas de la pérdida de biodiversidad? Vemos la deforestación, pérdida de fragmentación de hábitat, el cambio climático ahora, ¿verdad? Por los gases de efecto invernadero, la sobreexplotación en general de los recursos, cacería, comercio, tráfico internacional. Ustedes no tienen idea de la magnitud de este problema en Costa Rica. No crean que esto se limita a los elefantitos y a las jirafitas, no. Esto es un problema serio en Costa Rica, donde cada día descubrimos nuevos modus operandi de fauna que está tratando de sacar por las rutas de la droga, por los sitios convencionales, por correos de Costa Rica, tráfico entre los mismos sitios de manejo autorizados de la vida silvestre, que además están lavando vida silvestre. O sea, cada vez que se les muere un ejemplar, en lugar de pedir permiso, van y sacan más ejemplares del bosque. Y todo esto lo estamos investigando y tenemos casos importantes que incluso tenemos que recurrir a la ADN porque hacen pasar animales extraídos del bosque como si hubieran nacido de otros en cautiverio. Introducción de especies exóticas, lo vemos también todos los días, ya sea accidental, ya sea voluntario. Hay que eutanasiar a veces especies que vienen entrando por el aeropuerto sin los papeles, sin las autorizaciones del CITES, o bien animales que vienen en las aguas de achique de los barcos, ¿verdad? Como el pez león, el pez león o el pez tigre, yo creo que es el pez león, ¿verdad? Que es una plaga que está en toda la región y es un pez asiático que depreda a las especies nativas, ¿verdad? Extinciones en cadena que se dan por lo que les hablaba de la interdependencia de las especies y de los hábitats y la simbiosis, ¿verdad? Vemos simbiosis en temas como el almendro, que es el Dipteris panamensis, donde anida y se reproduce el ara ambigua, que es la lapa verde, que se acaba uno, se acaba el otro recurso, las interacciones entre el atún y los delfines y las tortugas y los camarones, como la pesca de camarón provoca también la depredación de las tortugas. Vemos una serie de interacciones o también de simbiosis entre especies, ¿verdad? Y de estas con el hábitat y con el ser humano, ¿verdad? Tenemos para
para la protección, esta convención que les mencioné, la Ley de Protección de Tortugas Marinas, la Ley de Biodiversidad, la Ley de Conservación de Vida Silvestre, y les mencioné también la Ley de Pesca y Acuicultura, que es muy importante porque no podemos separar nuestros recursos marinos, ¿verdad? Ya vimos qué es de dominio público y qué es de interés público. ¿Qué es la fauna silvestre? Son vertebrados e invertebrados, residentes migratorios en condiciones naturales, o animales que han sido extraídos de sus medios naturales o reproducidos ex situ, ¿verdad? No pierden su condición de silvestres. O los animales exóticos declarados silvestres por su país de origen, y los animales nacidos en cautiverio provenientes de especímenes silvestres. Estas fotos que están viendo es lo que no es vida silvestre, ¿verdad? Llamadas especies exóticas no declaradas por su país de origen como silvestres, o especies ornamentales, ¿verdad? Pericos de amor, cocatiel, periquitos australianos, canario común. ¿Qué más no es vida silvestre? Vamos a ver si esto se pega. Se pegó. Ya dejaron de ver, ¿verdad? Todavía viendo estamos en la... Sí, Se sí, pegó. exacto. Vamos a volver otra vez. Y vamos a irnos a los periquitos de amor. Por aquí están. Ahí está Don Ya se ven. Marco en los periquitos, sí, Listo. Don José Pablo, Yay. perdón. No pasa. Vamos a dejar de compartir otra vez. Tal vez sí me voy después de los periquitos. Y se volvieron los periquitos. Bueno, ahí está. Estos chompipes o pavos, fiche, cebra, faisán, pavo real, ¿verdad? No son fauna silvestre. El conejo, el cuilo, el hámster, el búfalo. Les podría decir pues que realmente todos los animales que son domésticos, ¿verdad? O que son de industria, de la carne, etcétera, las pieles, del cuero, todos esos no son considerados como animales silvestres. Tampoco estos, cisne, gallina de Guinea, pato, gansos. ¿Qué sí es fauna silvestre? Bueno, todos los demás, ¿verdad? Que no han sido mascotizados ni domesticados, como sus productos o subproductos, ¿verdad? Todo esto que están viendo aquí, incluso el carey, por ejemplo, de la tortuga, que es un producto muy cotizado, todo eso es vida silvestre y es fauna silvestre, ¿verdad? Todos estos insectos, mariposas, esto es muy caro en los mercados europeos, en Alemania, en otros países. Andan como locos los científicos pidiendo a los costarricenses que recaben todos esos animales, al igual que otros, lagartijas y otros, para llevárselos del país ilegalmente. Entonces es constante la lucha con este tipo de especímenes, porque ellos quieren agrandar sus colecciones o los museos pagan unas cantidades monstruosas de dinero por estos especímenes. En cuanto a los delitos y contravenciones, bueno, aquí está la definición de caza. Aquí tuvimos un retroceso, o sea, contra el principio de progresión de los derechos humanos, ¿verdad? Está el principio de no regresión, que es un principio del derecho ambiental que no se puede regresar a niveles de protección anteriores. Bueno, aquí lo hicieron, porque en la última reforma eliminaron el verbo acosar. Y con el verbo acosar, nosotros lográbamos condenar a todos aquellos que perseguían vida silvestre. O sea, antes de que mataran, apresaran, capturaran o mataran a los animales, nosotros podíamos accionar
penalmente o contravencionalmente. Porque con solo poner una jaula cogedora, poner trampas, con solo disparar, con solo perseguir, ya estaban incurriendo en la conducta, pues ahora ya no. Ahora hay que herirlos, apresarlos, capturarlos o matarlos. Vean, el primer delito es la caza, de fauna silvestre o destrucción de nidos. La contravención, y vamos a ver las que se aplican o las que no, es el 107. Quien cause fauna silvestre sin la licencia correspondiente de conformidad con esta ley. La característica interesante es que ya no existen las licencias para caza, porque ya la caza se prohibió totalmente con la última reforma. Ya no hay posibilidad. Solamente la cacería de control, que es para plagas y que nunca se ha autorizado en nuestro país, y la caza de subsistencia, que curiosamente nunca se ha dado una licencia para caza de subsistencia, muy extrañamente. Y a los indígenas no se les aplica porque ya vimos que no se les aplica la ley. Entonces, parecería que esta contravención no tiene sustento, ¿verdad? Parecería que si les cae una contravención de esta, ¿verdad?, parecería que podría más bien aplicarse el delito, ¿verdad? Porque, porque no existen ya las licencias. Y el 108 dice: quien caza especies permitidas, pero con armas o proyectiles inadecuados, o quien está autorizado para la caza, no reporte ante el SINAC las piezas cazadas. Lo mismo, si ya no hay permisos, posibilidades de cazar, entonces tampoco se podría aplicar en principio esta contravención. Vean el 109, que es la contravención para quien estando autorizado para la caza de control, que nunca ha habido nadie autorizado, ¿verdad?, exceda los límites del reglamento en cuanto al número de piezas, tamaños, especies y zonas. Tendrá la responsabilidad civil el dueño del equipo utilizado en el delito. Además, quien habiendo obtenido permisos de caza de subsistencia o control para colecta científica, utilice las piezas para fines distintos a los establecidos en la ley y reglamento. Bueno, cuando tengamos algún permiso de control y se verifique o de subsistencia, y se verifique este escenario, pues podríamos aplicar esa contravención. Seguimos adelante. Nos queda media hora. No, espérate. Son 2 horas, ¿verdad, Álvaro? Podemos terminar, o sea, pusimos un 3:30 y si aún así no ha terminado, podríamos pensar inclusive a las 4, pero haciendo un breve receso. Sí. ¿Ok? No, lo más tarde sería 3:30, pero yo les prometo tratar de terminar antes. De acuerdo. Estamos. Ok, este es un delito, ¿verdad? Quien emplee sustancias o materiales venenosos o peligrosos, explosivos, plaguicidas o cualquier otro método capaz de eliminar animales silvestres de forma tal que ponga en peligro la subsistencia de la región geográfica del suceso. Vean ustedes qué curioso, y aprovecho para mostrarles otra ley. En principio, sería un delito también inaplicable, porque está concursando con otro delito que tiene penas hasta de 15 años de prisión, que es el delito de la Ley de Gestión Integral de Residuos, de arrojar sustancias contaminantes peligrosas o no peligrosas, o a residuos no peligrosos. Y que puede aumentarse la pena hasta 20 años de prisión cuando esas sustancias peligrosas se arrojen en las aguas o en las áreas que vimos, ¿verdad? Áreas silvestres protegidas, áreas de protección hídrica, zona marítimo terrestre o terrenos del Estado. Entonces, vean que aquí esta ley, con una pena que no supera en ningún caso los 3 años de prisión, viene a ser sustituida
por esta otra ley. Como ven, el artículo 60 trae los verbos de exportar, importar, transportar, almacenar, comercializar y poner en circulación residuos o sustancias peligrosas, bioinfecciosas, radioactivas. Basta con peligrosas aquí. En cualquier parte del país, en cualquier lugar, suelo, lo que sea, 2 a 15 años de prisión. Y si son otros residuos llamados residuos ordinarios en esa ley, también en cualquier lugar, sin autorización, 6 meses a 3 años. Y vean los del 61 que son verbos abandonar, depositar o arrojar. Vean que todos son de peligro concreto. O sea, no exigen el resultado contaminación, no nos exigen hacer estudios de laboratorio. Basta con abandonar, depositar o arrojar residuos peligrosos en cualquier parte, 2 a 15 años. Residuos peligrosos en las áreas que les comenté, más 1/3, o sea, hasta los 20 años de prisión. Y si son otro tipo de residuos no peligrosos en esas mismas áreas de arriba, de 6 meses a 4 años. Vean que incluso son delitos que nos permiten investigar los casos como criminalidad organizada según la ley y el convenio internacional, porque superan o se consideran delitos graves, porque superan los 4 años de prisión y así lo hemos estado haciendo. Entonces, para que vean lo importante que ustedes sepan que tanto este delito como el delito de contaminación de agua del artículo 100 de la Ley de Vida Silvestre ya no se aplican porque se aplica este artículo al haber un concurso aparente de normas y ser una norma especial posterior que se aplica mejor a la conducta regulada y que protege mucho mejor los bienes jurídicos, ¿verdad? Entonces, seguimos adelante. Cualquier duda, no se preocupen, estamos para servirles. Contravención de fauna. 106. Quien sin autorización del SINAC ingrese en las áreas oficiales de conservación. ¿Cuáles son esas áreas oficiales? Las áreas silvestres protegidas y las áreas de protección hídrica. Y, ¿se acuerdan? Los terrenos sometidos al régimen forestal o los terrenos con pago de servicios ambientales, ¿verdad? Que son las áreas privadas debidamente autorizadas. Ahí está. Portando armas blancas o de fuego, sierras, sustancias contaminantes. Vea, con solo portarlas, no siquiera ni abandonarlas, ni arrojarlas, ni dejarlas por ahí, ni usarlas, ni nada. Con solamente ingresar portando redes, trasmayos, arbaletas, cualquier otra arma, herramienta u utensilio, ojo, ¿verdad? Que sirva para la caza, pesca, tala, extracción o captura o el trasiego de vida silvestre. Vea, incluso una caja para poner animales, ¿verdad? Que no se configure un delito de mayor gravedad. Este sí es una contravención importante que ustedes van a tener o han tenido que aplicar, supongo, ¿verdad? Si alguien tiene experiencias y las comparte, sería maravilloso para enriquecernos a todos, ¿verdad? Pero vean que es muy importante, que incluso se asemeja a la contravención que tiene la ley de parques nacionales, ¿verdad? Pero esta es más amplia, está en la ley de vida silvestre. Y el 112, adelante. Una preguntita. ¿Y qué pasa, digamos, si, bueno, un caso que pasó hace poquito sobre un decomiso de un perro, justamente los compañeros no encontraron cazando nada, pero sí llevaba perros y cuchillo y todo. Claro. Bueno, no califica como utensilio, ni herramienta, ni nada, pero se usa para la casa. ¿Se puede decomisar? Podría ser considerado un arma, ¿verdad? Ok. Sin embargo, sí, vamos a ver. Hay que ver el caso concreto como siempre, ¿verdad? En el derecho. Y el caso concreto, pues hay que ver cómo entró, ¿verdad? A esta área. Y por qué entró, para qué otras cosas podría ser que lleva, ¿verdad?
y si se le observó alguna actitud, no sé, atizando al perro de alguna forma, qué tipo de perro es. Hay perros de cacería y hay French Bulldogs, ¿verdad? Que son usados de compañía que probablemente no vayan a dañar a la vida silvestre, pero bueno, no lo sabemos. Entonces sí, yo trataría de ver por lo menos, de asegurarme de que por lo menos administrativamente esta persona sea sacada de ese lugar y que se le prohíba, se le ordene no volver a ingresar, de manera que, con los 5 requisitos, de manera que si vuelve a ingresar, cometa el delito de desobediencia a la autoridad, ¿verdad? Que son los instrumentos que tenemos para perseguir este tipo de asuntos. Pero muy buena el caso y el escenario, y yo estoy seguro que a los compañeros técnicos o jueces se les va a ocurrir más de una forma de tipificar correctamente, ¿verdad? Este hecho del ingreso con perros, ¿verdad? Que puede ser irregular o puede no serlo. Teníamos, licenciado José Pablo, una manita levantada del licenciado Luis, pero no sé si ya la bajó, no sé si todavía tiene la consulta. Don Luis. Claro. Sí, buenas tardes. Nada más una consulta con respecto a eso, lo de portando armas blancas. Es que yo una vez tuve un caso donde se había ingresado por una aportación, pero era una macheta. Y según la ley de armas, pues la macheta es un utensilio de trabajo, por decirlo de esa manera. Al final, ¿cómo se calificaría en ese caso? Digamos, él dice portando armas blancas. O cualquier otra arma. Es que, bueno, ahí dice o armas de fuego, armas blancas o de fuego. Entonces, digamos, ahí fue donde me quedé la incertidumbre con respecto a eso, porque de hecho, yo creo que lo había aclarado atípico, si no me equivoco, es que fue hace años, y me queda la duda con respecto a eso, si efectivamente, pues, porque como se decía, el machete es un arma, bueno, un utensilio de trabajo, por decirlo de esa manera. De hecho, no es del portarla, no es ni delito. Luis, lo que pasa es que aquí sí es delito. Y no es por ser un arma, es porque vea lo que sigue diciendo. Herramienta u utensilio, perdón. Cualquier otra herramienta o utensilio que sirva para la caza, pesca, etcétera, ¿verdad? Por ende, es tan amplio que yo considero que un machete o macheta podrá ser una herramienta de trabajo, pero también es una herramienta o utensilio que puede servir para la caza, o la pesca o la tala. Okay. Sí, no, es que esa era la duda que me había quedado en ese momento. Esa es mi opinión, ¿verdad? Muy, muy humilde, ¿verdad? Pero para mí, y como penalista, la conducta encuadra perfectamente con estos elementos normativos, ¿verdad? De herramientas o utensilios, porque es demasiado amplio, ¿verdad? O sea, usted no debe entrar con ningún tipo de utensilio, arma o herramienta que pueda servir para cazar. Ahora, no creo que les lleguen a ustedes todos los casos, porque muchos los manejan administrativamente y simplemente si tienen alguna duda sacan a la persona, lo cual no es correcto. Pero así es como funciona el MINAI y el sistema, ¿verdad? Sí, La de hecho gente cree. no, que de hecho eso fue un caso de que era un vaquiano que andaba en el Cerro Chirripó, bueno, por eso desde el Cerro Chirripó y se le perdió el límite y entonces utilizaba obviamente el machete como para ir abriendo trillo. Entonces esa fue la parte. Sí, ahí cambia, ¿verdad? Porque hay un error de hecho o de prohibición. Bueno, no sabía, ¿verdad? Había que demostrar que sabía que estaba en un área silvestre protegida, ¿verdad?
Sí, sí. No, es que por eso ahí fue ahora que me acuerdo ya el caso más específico fue por esa línea. Se habían ido, que era un guía turístico, digamos, y que los puso ya metidos en la montaña y con la macheta era como para ir abriendo trillo. Por eso me había quedado la duda con respecto a ese punto. Perfecto, Sí, muchas muchas gracias, más gracias bien. por su intervención y eso me recuerda que tenemos un problema muy serio actualmente y es que muchos guías informales turísticos están fomentando el ingreso sin autorización y con todo tipo de cosas a las áreas silvestres protegidas, a todas ellas, sobre todo a los parques nacionales. Y hoy mismo me están comentando los problemas gravísimos en el Arenal, pero me han llegado, digamos que, noticias de muchos otros áreas silvestres protegidas, y es que ellos están lucrando. Incluso tenemos el montón de redes sociales donde están anunciando los tours que incluyen parques nacionales, ¿verdad? Entonces los meten por otros senderos, están destruyendo el hábitat, están creando senderos donde no existen, ¿verdad? Lo cual es una afectación del área que está creada precisamente para tener una conservación casi absoluta. Solo las áreas que se han destinado para el turismo se pueden utilizar. Están cazando, están regando contaminantes, están botando basura, están dándole de comer a los animales, ¿verdad? Que ya ustedes saben que, y ahora viene la contravención precisamente de eso, que darles de comer a los animales es lo peor que podemos hacer, ¿verdad? Porque estamos cambiando sus hábitos naturales, sus hábitos alimenticios, estamos evitando que sobrevivan en la naturaleza, estamos probablemente provocando enfermedades, estamos envenenándolos. Vean los colibríes, por ejemplo, ustedes llegan y los ven muy bonitos, pero los colibríes son animales territoriales y lo que hacen es que se pelean cuando están juntos, además se envenenan con estos azúcares que les ponen y además dejan de polinizar. Los colibríes son de los principales polinizadores de todo tipo de plantas, por eso los picos son diferentes en cada especie de colibrí y ellos se especializan en diferentes flores. Bueno, esto va a provocar lo que les hablaba, que son extinciones masivas, y no son las flores ni las plantas, son todos los ecosistemas, ¿verdad? Y lo mismo está ocurriendo con abejas, la manipulación, el uso de las abejas ahorita, lo que está ocurriendo, y van a provocar no solo la extinción de la vida silvestre, sino también de los alimentos que utilizamos para comer. Entonces, estos son ejemplos, pero vea lo que están haciendo con los cocodrilos, ¿verdad? Los lagartos. Están también creándoles, a ver, el sistema límbico de los cocodrilos es muy básico. Ellos no tienen pensamientos avanzados y por ende, si usted les da una vez de comer, ellos lo asocian a la persona con comida. Y por eso es que pueden haber accidentes. Y por eso es que han habido accidentes. Bueno, nosotros no somos el alimento natural, pero nos asocian con comida. Y además logramos que se concentren en ciertas áreas porque ahí es donde se les da de comer. Y ahora después resulta que la gente dice que son plaga y que hay que matarlos. O hay que hacer cacería de control, lo cual es falso, porque no han habido estudios de población que nos digan que hay una población excesiva. No la hay. Lo que hay es una concentración excesiva en ciertos lugares donde se les da de comer. Entonces, seguimos hablando de los mismos temas, ¿verdad? Vamos incluso a pasar a esa contravención después de pasar rápidamente por el tema de la pesca, ¿verdad? Que también es capturar, cazar y extraer vida silvestre acuática por medio de procedimientos aprobados, ¿verdad? Que está el delito y está la contravención, que es la pesca sin licencia correspondiente, o quien exceda los límites de tamaños, cantidades, especies, zonas autorizadas de pesca, o quien pesca en tiempo de veda. Ojo que la pesca continental tiene una veda permanente, al igual que la caza de vida silvestre continental. Hay una veda permanente, ¿verdad? El reglamento la estableció, o sea, ya no se puede pescar ni cazar. Pescar sí, perdón. Qué vergüenza. Estoy enredándolos. Todavía hay licencias
para pesca. Lo que no hay es licencias para caza, pero sí hay licencias para pesca con ciertos métodos en ciertos lugares de ciertas especies y en ciertos tiempos, ¿verdad? Seguimos. Bueno, los efectos de la pesca a nivel mundial, se los voy a pasar. Continuamos Central 24 con información de su interés. Ahora continuamos con información económica. Me parece que se pega, José Pablo. No hay problema, brinquémonoslo. Ok, definición de comercio de vida silvestre. Ya ustedes lo ven, ¿verdad? Acto traslativo de dominio cualquiera, o sea, hasta regalar es un acto traslativo de dominio. No se trata de intercambio por dinero, ¿verdad? Solicitar, ejercer el trueque, cualquier actividad lucrativa de los organismos, partes, productos derivados de la vida silvestre. Incluye exportación, reexportación, importación e introducción del exterior. O sea, el comercio es totalmente amplio. Transporte o trasiego, trasladar de un lugar a otro. O sea que si no podemos demostrar el comercio, demostramos el trasiego y eso nos pasa muy frecuentemente. Y si no podemos demostrar que lo comerció, o sea, que se lo dio a alguien o que lo trasladó de un lugar a otro, pues la contravención de tenencia o mascotización que ya vamos a ver. Esa sí la podemos demostrar. Aquí está el delito, ¿verdad? Animales silvestres, productos derivados sin permiso, negociar, traficar, trasegar. Sigamos porque estos videos se están pegando. Perdón. 99. Introducir y liberar en el ambiente especies exóticas, materiales para control biológico que pongan en peligro la conservación de la vida silvestre. Ahí vemos algunas de las especies invasoras. 116. Contravención, suministre alimentos, sustancias no autorizadas a la fauna silvestre. Miren, hay sitios de manejo, para que ustedes comprendan la gravedad, donde hacen vomitar a los animales para que los turistas los puedan seguir atosigando de comida, porque creen que eso es lo que los turistas quieren hacer, alimentarlos y tomarse selfies. Y hay algunos turistas que es lo que quieren hacer porque no tienen ninguna formación, no tienen ninguna sensibilización y lo único que quieren es egoístamente pasarla bien y tocar al animalito y darle de comer. Pero es responsabilidad de los sitios de manejo educar más bien a los turistas, educar a las personas. Cuando en realidad lo que hacen, como les digo, es ponerlos a vomitar para que les quepa más comida, para ganar ellos más dinero. Porque además algunos cobran extra por eso. 110. Quien tenga en cautiverio o en condiciones de mascota, sin autorización, animales silvestres en peligro de extinción o con poblaciones reducidas o que no se encuentren en esa condición, o sea, cualquier espécimen de vida silvestre. Recuerden que la mascotización o tener en condición de mascota no elimina la condición de silvestre, ¿verdad? Del animal. Vean que es un salario, una multa de 50% del salario base hasta 2 salarios base. Y que consideren el daño ambiental grave por tener que implican los decomisos, por tener que mantener a veces de por vida animales que no se pueden reintroducir en el ambiente por haber estado mucho tiempo mascotizados o les cortan partes para que no huelen. Y lo caro que son los procesos de liberación, que hay que alimentar a los animales, que pueden durar hasta 3 años. O sea, el sistema no puede funcionar si esto sigue adelante, ¿verdad? Pero el derecho penal es el que cambia conductas y esto ya desde el año 92 se cambió y se prohibió, ¿verdad? La tenencia en ese momento sin autorización, en este momento del todo
porque no existe autorización. Y el 111, que es la taxidermia o procesamiento comercial o no comercial de pieles de animales silvestres sin autorización. Seguimos. Mascotización, proceso mediante cual un animal silvestre es retirado de su ambiente natural para mantenerlo en condiciones de mascota, en contacto permanente con el ser humano, lo cual provoca variaciones en su dieta y ambiente, estimula la pérdida de conductas instintivas inherentes a su naturaleza, deteriora su comportamiento social, su salud y perjudica su calidad de vida. A veces nos preguntamos por qué las aves se arrancan todas las plumas, ¿verdad? O mueren de tristeza, ¿verdad? Porque no están hechos para vivir en cautiverio. Aquí está la definición del reglamento de mascota, ¿verdad? Espécimen que ha sido sometido a un proceso de mascotización, domesticación por el ser humano, mantenido de manera temporal o permanente fuera de su hábitat como especie, se le estimula para que abandone el mismo de manera temporal. Contacto permanente es lo mismo, tratado como objeto de cariño, compañía, asistencia, lo mismo. Vamos a ver mascotas. No sé si volver a intentarlo. Si se traba, me lo decís de nuevo. Está muy lento, licenciado. Él se queda, Ok, no veamos al fluye. chunche. Veamos a ver si el chunche se traba también. Son de todos nosotros. Ese sí se pudo ver. No, Entrecortado, entrecortado. ya está bien, ya no lo vuelvo a intentar. No hay necesidad de gritar. Flora silvestre, conjunto de plantas vasculares, no vasculares, algas y hongos existentes en el territorio nacional, continental o insular, en el mar territorial, aguas interiores, zona económica exclusiva o aguas jurisdiccionales, que viven en condiciones naturales o hayan sido extraídas de su medio natural o reproducidas ex situ con cualquier fin, las cuales se indicarán en el reglamento de esta ley, así como aquellas plantas vasculares o no, algas y hongos exóticos declarados como silvestres por país de origen. Incluye plantas, algas y hongos que hayan sido cultivados en cautiverio provenientes de especímenes silvestres. Se exceptúan las plantas vasculares que corresponden al concepto de árbol forestal y las plantas, hongos y algas de uso agrario, de acuerdo con la definición dada por la ley de reglamentación que regula esta materia. Entonces vemos que a pesar de ser lo mismo, se excluye lo forestal. Es una división que hacemos totalmente artificial por tener dos leyes diferentes, ¿verdad? Pero es una forma de dar tratamiento a la vida silvestre de forma diferenciada. Y vemos que también las plantas agronómicas, ¿verdad? De uso agrario, dice, están excluidas. Comercio de vida silvestre es igual para la flora y para la fauna, ¿verdad? Ya lo vimos. Lo mismo que transporte o trasiego, ¿verdad? Trasladar, llevar, conducir o pasar. Vida silvestre, productos, partes derivados de un lugar a otro. Es lo mismo para flora y fauna. Está el delito de destrucción o extracción de la flora o plantas en áreas de protección hídrica, en áreas silvestres protegidas o en las áreas privadas que ya comentamos, ¿verdad? Esto es un delito que vemos mucho en concurso con las invasiones de áreas de protección. Todos aquellos que se meten a aquellos metros que vimos de los ríos, riachuelos, arroyos, nacientes y lagos, o aquellos que se meten a sembrar o a construir en áreas silvestres protegidas y destruyen la vegetación al hacerlo, ¿verdad? Entonces hay un concurso material de dos tipos de delito, ¿verdad? El 90 y el de invasión. Y puede haber otros delitos también.
Y está el 92, negociar, traficar, comerciar con la flora silvestre en peligro de extinción. Y están las contravenciones, que serían el 102, extraer plantas o productos en forma no comercial en áreas oficiales de protección, áreas privadas. Parece que esto parece ser que modificaría un poco el artículo 90, ¿verdad? Porque al decir en forma no comercial, parecería que el delito sí sería en forma comercial, ¿verdad? O por lo menos que obtenga algún beneficio, ventaja, utilidad. Pero bueno, aquí está destruir por destruir y nosotros realmente no nos detenemos a hacer diferencia, ni la defensa nos ha alegado nunca que esta destrucción de vegetación fue o no fue comercial, extrañamente, pero bueno, podrían alegarlo, ¿verdad? Para convertirlo de un delito en una contravención. Y está la contravención, es súper específica del 103, quien extraiga o comercie sin autorización raíces o tallos de lechos arborescentes, que es los que ustedes ven ahí, mucho en los bosques, conocidos popularmente como rabo de mono, por ejemplo. Son un tipo de lecho arborescente, ¿verdad? Pero bueno, constantemente hay otros delitos que se ven en estas áreas protegidas, como en esta época los musgos, ¿verdad? Los musgos que son utilizados, vendidos en todo el país y utilizados en los pesebres. Y esto se los digo para que por lo menos ustedes no lo vuelvan a hacer. Si tienen musgos en la casa, reutilícenlos porque, bueno, ya los sacaron del bosque, ya no se pueden devolver y ya probablemente están secos y no se puedan utilizar, pero piensen en las ranitas dendrobates o estas ranitas venenosas de todos los colores, ¿verdad? Las blue jean o las ranitas rojas o las de menta con chocolate. Piensen que ese es el hábitat de esas y otro montón de especies y que si estamos comprando musgos para los pasitos de Navidad, estamos destruyendo un hábitat importante en los bosques, porque de ahí es donde salen. 104, quien extraiga, comercie flora silvestre cuando no se configure un delito o contravención de mayor gravedad. Vean que es una contravención que depende de si hay algún otro delito. Si no lo hay, pues aplicamos esta contravención. ¿Cómo estamos de dudas, comentarios, chistes, preguntas? Aquí están los delitos de importación e importación. Don de José flora. Pablo, teníamos una consulta en el chat en el cual don Pablo Asdrúbal nos comentaba o nos consultaba si el zanate, la especie Quiscalus nicaragüensis, se considera como especie silvestre o no. Otro comentario se le indicó en el chat que sí se considera. Nos gustaría conocer su opinión. Y me parece que alguien levantó la mano y no me dio tiempo de ver quién fue. ¿Cómo se llama la especie, el nombre común? Zanate. Ah, ok, ok. Vieran qué interesante, pero yo les puedo hacer la consulta a mi amiga bióloga. Yo sé que el zanate es una especie exótica, pero no sé si está declarada como silvestre por su país de origen. Entonces, permítame rápidamente hacer la consulta a ver si no las evacúan antes de... Hola Shirley, ¿cómo estás? Estoy en la charla con los jueces contravencionales y el personal y otras personas, otros funcionarios y defensores. Y me preguntan sobre el zanate. Creo que no es una especie nativa, creo que es exótica, pero no sé si está declarada como silvestre por su país de origen. Si supieras algo y me pudieras contestar en los próximos minutos. Gracias. Tenemos una mano levantada. Tenemos una mano Adelante. levantada de la licenciada Alesia Aguirre y un comentario en el chat. Tal vez entonces si la licenciada Alesia procede con su consulta.
Buenas tardes, licenciado. Vean, mi Buenas tardes. consulta es respecto al artículo 95 de la Ley de Conservación. Este artículo, en sus incisos, habla de especies que hayan sido declaradas como reducidas o en peligro de extinción. ¿En dónde se encuentra esa lista taxativamente? Ok. Un segundo. No, no es ella. Bien, las listas las tiene el SINAC, ¿verdad? Por ahí creo que ando, vamos a ver, ya le voy a dar el número de decreto. Y las listas también están en los apéndices de la convención CITES, porque son dos fuentes de derecho, ¿verdad? Las listas que a veces trae el reglamento, pero este último reglamento no estoy, ahorita no me acuerdo bien, y el decreto, y las listas de los apéndices 2 de CITES, que son las especies con poblaciones reducidas, y el apéndice 1 de CITES, que son las especies en peligro, coinciden con las especies en peligro de extinción, ¿verdad? Entonces, de esas fuentes, ustedes o nosotros podemos deducir cuál va a ser la pena que se imponga en algunos, o si es un delito o es una contravención, dependiendo del caso, ¿verdad? Como es el caso del 95 que estamos viendo acá, ¿verdad? Comercio, negocio o tráfico de especies declaradas en reducidas o en peligro de extinción o no, ¿verdad? En este caso no hay problema porque incluye a todas. Entonces, la identificación taxonómica es un dato interesante, importante para saber qué es vida silvestre y para efectos de la imputación y de la condena, pero no es tan importante en este caso. Vamos a ver. No, sí, en este caso sí. Es que no tengo el 95 completo acá. En el 95 sí está dividido. Si gusta, se lo Las puedo penas leer, cambian. licenciado. Sí, muchas gracias porque no lo tengo aquí. Sí. Dice, quienes comercian, negocian, trafiquen o trasiguen animales silvestres, sus productos y derivados sin el permiso respectivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación serán sancionados de la siguiente manera. A. Con pena multa de 10 a 40 salarios base o pena de prisión de 1 a 3 años y el comiso de los animales o productos objeto de la infracción cuando se trate de especies cuyas poblaciones hayan sido declaradas como reducidas o en peligro de extinción. B, con pena de multa de 1 a 5 salarios base o pena de prisión de 4 a 6 meses y el comiso de los animales o productos que son causa de la infracción cuando se trate de animales que no se encuentren en peligro de extinción ni con poblaciones declaradas como reducidas. Ese es Y el falta ahí un pedazo. No. Ah, ok, no. El último es cuando no estén declaradas en peligro. Ok, no, ahora sí, sí lo dijiste completo. Sí, estaba completo. Muchísimas gracias. Y ya te voy a dar cuál es aquí en el reglamento, ¿verdad? Si no me equivoco, hay una lista. Espérese para ver si esta mujer y espérese porque por aquí está la veda para todas las especies de fauna, ¿verdad? En el artículo 7 del reglamento. Y aquí está la directriz del SINAC, CONAC 092-2017, en la Gaceta del 3 de octubre, que son las especies en peligro de extinción y con poblaciones reducidas. Ahí está, en la lista. Ahora, déjeme sacar yo una duda. ¿Qué tal? Vieras que estoy aquí en la charla con los jueces contravencionales y tienen dos dudas importantes. Y yo tengo una. El zanate no es nativo, ¿verdad? Es exótico. No puede ser.
Espérese, para que lo oigan todos, como 35 personas aquí. Un momentico, espérese. Ya. Bueno, bueno, el zanate es una especie, se considera nativa porque es una especie que por medios naturales ha venido, por sus propios medios ha venido extendiendo su rango de distribución. Es una especie indicadora de hábitats alterados. Es una especie que no, digamos, no se presenta viene de México, ya llegó inclusive hasta Colombia, porque la deforestación favorece su dispersión. Ellos no son buenos o no están adaptados para, por ejemplo, volar en ambientes complejos como un bosque. Entonces, cuando el bosque está cerrado, no expande naturalmente su rango de distribución. Pero como desde México hasta Panamá y parte de Colombia ya está completamente deforestado y alterado los ecosistemas, ellos naturalmente han venido aumentando o ampliando, es la palabra técnica, el rango de distribución. Entonces sí se considera una especie nativa. Esto pasa con algunas otras especies que a través del tiempo, por ejemplo, también los coyotes, inclusive los venados también. Es un tema muy interesante, nada más que han sido como los venados sí son un poquito más adaptables y han podido utilizar zonas mucho más cerradas, pero sí también los venados tienen esas mismas características. Muchísimas gracias. ¿Vieron qué sabiduría? Qué miedo. Bueno, o la otra pregunta es que aquí tengo esta directriz del SINAC-ONAC 9217 que trae las especies en peligro de extinción y las que están en población reducida, ¿verdad? ¿No hay otra lista? ¿El reglamento no traía? Sí, ahí tal vez es importante el último artículo de esa lista de que viene ahí, Ajá. que establece que todas las especies incluidas en los apéndices de CITES Ajá. también están protegidas, porque esa lista que está ahí es la que está ahí en el de CONAC. Bueno, también hay otra que es de especies marinas. Esa también, yo no sé si por ahí la tienen, si no ya se las envío. Porfa. Sí, ahí, digamos, actualmente hay 2 listas de CONAC, pero también hay una aclaración en el reglamento de la Ley de Conservación de Vida Silvestre que establece que las especies que están protegidas por convenios internacionales, hacer un convenio internacional, estar por encima inclusive de la Ley de Conservación de Vida Silvestre y su reglamento, estas especies también adquieren una categoría de protección a nivel nacional. Entonces, cuando uno ve las penas, no hay una diferencia entre el peligro de extinción y población reducida. Sí hay una diferencia técnico-científica, pero en cuanto a penas no. Por lo que entonces estas especies que estarían en los apéndices 1, 2 de CITES, las listas bueno, yo también les puedo mandar eso si del otro convenio, sí. Sí, que son el CMS, que es el Convenio de Especies Migratorias, que están protegidas otras, y también el de la lista roja de UICN, que es la lista mundial, que establece cuáles son especies que están en peligro de extinción, pero lo que pasa es que las categorías de estas especies son diferentes a las de la normativa nacional. Entonces nosotros, mediante el reglamento, lo que hicimos fue como una equiparación para que nosotros por normativa nacional tenemos solo peligro de extinción y población reducida, mientras que UICN tiene 8 categorías diferentes. Entonces lo que hicimos fue como dar como una forma de interpretación de las categorías de la UICN para que se pueda aplicar en la normativa nacional. Lo más importante que los jueces tienen que saber es que pues pueden contar con la consulta tanto a la Fiscalía Especializada como a Shirley y al MINAE para que ellos sean los que provean la caracterización de las especies, ¿verdad? Necesiten con muchísimo gusto. Si todo sale bien, el próximo año, gracias a unos fondos, bueno, desde la Comisión de Seguridad Ambiental hemos venido gestionando herramientas para los diferentes funcionarios públicos que tenemos que aplicar la normativa vigente, y si todo sale bien, el próximo año vamos a tener un app que se va a poder descargar, donde vamos a tener toda esta información muchísimo más accesible, inclusive las especies que son traficadas, mantenidas en cautiverio ilegal, mantenidas como mascotas, con toda la información técnica de clasificación taxonómica, que eso es para los biólogos muy importante, pero toda la parte de protección legal va a estar en un solo sitio, donde, digamos, la categoría de protección a nivel de CITES, de CMS, de normativa nacional, los links directos a los diferentes decretos en Sinalevi, y eso va a estar disponible para todos ustedes también. Con muchísimo gusto les hacemos llegar, y
quieren que nos sentemos un ratito a contarles cómo se maneja el app, que es muy sencillito, con mucho gusto también. Muchísimas gracias. Ya yo les expliqué que vos estás dispuesta a darles cualquier curso en cualquier momento. A la orden. Muchas gracias, Shirley. Bueno, con Ahí mucho te gusto. molesto, cuidado. Chao. Bueno, ya vieron entonces que son varios instrumentos, ¿verdad? El más importante es el que tienen ahí enfrente, que esa es la directriz del CONAC. Faltaría la otra para las especies marinas, pero ustedes probablemente no tengan necesidad de las especies marinas. Y que sepan, pues que ahí van a estar la mayoría, pero que también en CITES en la convención van a tener, probablemente repetidas, pero van a tener la posibilidad de que les digan, no, esta especie está en el apéndice 1 o el 2 de CITES, que coinciden, como les dije, el apéndice 2 con especies con poblaciones reducidas y el apéndice 1 en peligro de extinción. Y de nuevo, les repito, la lista de la UICN, la lista de la Comisión de Especies de la Convención de Especies Migratorias y ya, ¿verdad? Don José Pablo, hay varias intervenciones en el chat. Bueno, primero nos preguntan de dónde era la licenciada Shirley, si nos puede repetir, y si tal vez al final usted me pasa los datos de contacto, nosotros desde la Escuela Judicial se los reenviamos a las personas participantes para que lo tengan ahí a mano. Entonces, claro, Shirley Ramírez es una bióloga del MINAE, que está específicamente en este departamento, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita me acuerdo. El teléfono es 8834-8083. Además, yo soy el quien preside o dirige la Comisión Nacional de Seguridad Ambiental y ella es la que ostenta la secretaría como representante del MINAE. La Comisión Nacional de Seguridad Ambiental está formada por MINAE, o sea, Ministerio Público la preside, MINAE la Secretaría, Ministerio de Seguridad Pública, que sería Fuerza Pública y Servicio Nacional de Guardacostas, y OIJ, sobre todo OIJ Ambiental e Interpol o Costa Rica, ¿verdad? Que está en el OIJ. Nosotros somos la Comisión de Seguridad Ambiental, ¿verdad? De acuerdo. El licenciado Jorge Andrés Rojas nos consulta si se extrae una planta de la finca para cultivarla en el hogar, ¿se estaría infringiendo la ley? No necesariamente. Acuérdese que las plantas no son de dominio público, ¿verdad? Son de interés público y por ende son susceptibles de apropiación privada. O sea, las matitas suyas y mías son nuestras y no hay problema. El problema está en sacarlas de algún sitio de los protegidos que hemos hablado, ¿verdad? Destruirlas en áreas de protección hídrica, áreas silvestres protegidas, zona marítimo terrestre, que es un delito más grave, por cierto, que va hasta los 4 años de prisión, terrenos del Estado, etcétera. O bien hacerlo, todas esas conductas, más importar, exportar, comerciar, trasegar, con las especies de flora silvestre en peligro de extinción con poblaciones reducidas o en CITES o en alguno de estos convenios internacionales o en esa lista oficial que estamos viendo. Hay un comentario de la licenciada Karina Rodríguez Moya y ella nos consulta. Hace unos días me enviaron del OIJ un asunto, ya que en un allanamiento encontraron una cabeza de venado cola blanca empotrada en madera y un caparazón de tortuga carey. ¿Lo anterior se considera una contravención o un delito? Bueno, yo creo que podría ser una contravención. Vamos a ver. ¿Cómo dice? Vamos a ver, aquí estaba. Tener en cautiverio mascota, ok. Pero parece que esos animales vivos, ¿verdad? Vean el 111, quien se dedique a la taxidermia o procesamiento. Lo que pasa es que ahí es un asunto de prueba.
yo tengo colgado una cabeza de venado, pero yo no necesariamente puedo probarle a usted que usted lo taxidermió, ¿verdad? O sea, que usted lo rellenó y lo coció y lo hizo, que usted se dedica a la taxidermia. Entonces, eso es un tema de prueba, ¿verdad? Creo que por eso les dije que podría hacerlo, pero así de primera entrada, no veo que haya una contravención que sancione la tenencia de productos o subproductos, ¿verdad? Porque yo aquí tengo, por ejemplo, unas conchas que me robé ilegalmente, pero realmente no, o una estrella de mar que compré de artesanía, que también es ilegal. Entonces, pero no veo dónde está sancionado, realmente no veo, aparte del momento en que se trasegó, ¿verdad? O sea, que se transportó, o el momento en que se compró, que fue en otro país, por ejemplo. Eso, aparte de esos momentos, tener en la casa un producto o subproducto, yo no veo que esté realmente aquí sancionado ni como delito ni como contravención, a menos que usted le demuestren que se dedica a la taxidermia, como vemos en el 111. Eso es lo que pienso yo. Hay más comentarios. Voy a aprovechar para irlos leyendo. Démosle. Invitada nos indica, cuando se imponen las multas, ¿a qué cuentas deben ir esos dineros? Y también, doña Nancy Corea Vindas, la licenciada, nos indica, ¿qué pasa con las abejas sin aguijón? Hace poco nos entró una contravención donde el SINAC denunciaba la tenencia de estas abejas, pero los denunciados tenían los permisos para la comercialización de la miel y de hecho se dedican a instalar hoteles de otros tipos de abejas solidarias y además, por lo que se nos pareció atípico, pero no sé si exista algo al respecto. Bueno, mire, yo estoy mañana precisamente por discutir ese tema de las abejas, entonces no estoy 100% empapado, ¿verdad? De cuál va a ser la estrategia que utilicemos con las abejas. Permítame un momentico. No. Sí, de verdad, me disculpo porque realmente no estoy ahorita, digamos, claro de qué vamos a hacer con el tema de las abejas, ¿verdad? Y con el tema de los permisos para los apicultores, ¿verdad? Que están utilizando, obviamente, vida silvestre para sacar provecho, ¿verdad? Pero sí es un tema que yo, pues, probablemente después les pueda iluminar un poquito más. Y en cuanto al destino de las multas, de ello, no sé, me imagino que los juzgados tienen cuentas, ¿verdad? Juzgados contravencionales. Y que eso... Licenciado, disculpe, sí. verás que, bueno, es otra vez le decía, yo sí he llevado ese tipo de casos, también por eso es que he estado muy interesada. Pero Para que me inclusive salve usted la dice que vida. las partes marinas, usted dice que casi no se ven. Yo ahorita tengo un caso con unos asiáticos que les encontraron unas anguilas y me los están metiendo por el artículo 95, por una flagrancia. Obviamente esto se retardó ya porque son personas que no hablan el idioma español y estamos supeditados al nombramiento de un traductor. Alesia, Pero usted es defensora. abogada litigante. Litigante. Yo soy de Guanacaste. Ok. Aquí se da mucho este tipo de delitos. Cuando se dan delitos ambientales, lo que son las multas, ya sea por suspensión del proceso a prueba, por reparación integral del daño o por conciliación o por procedimiento abreviado o por condena, todas estas, todos los dineros que se recauden van a una cuenta del Banco Nacional de Fundaca, que es un programa llamado El Dólar y que ha sido asignado por la Procuraduría para que todos estos tipos de dinero lleguen ahí. No es que usted llegue y le pone la multa y la multa va a ser para la área de conservación Tempisque. No, todos los fondos llegan a Fundaca.
Excelente. Qué bueno, Alesia, muchísimas gracias por iluminarnos, porque me salvó la vida. Con muchísimo gusto. Gracias, Un Alesia. par de comentarios más, Adelante. Don Luis Paulino Madrigal nos comenta que hay una empresa que vendía colmenas, que ese era el delito, y que cada colmena cuesta 170,000 colones, y que ese se supone era el delito, según supo por un trabajador del SINAC de Heredia. Claro, una información que le brindaron. Y vamos a ver. Por otra parte, doña Cintia, la licenciada Cintia Blanco Valverde, nos comenta que en su despacho, en la Procuraduría, les indica que los dineros van al SINAC de la zona.